Sí, muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo amanecieron? Un gusto en saludarle a estas horas de la mañana. No sin antes decirle que Dios siga bendiciendo sus vidas donde quiera que usted se encuentre. Y como siempre solemos decir, que usted no tenga temor de estar contento o contenta. A estas horas de la mañana queremos compartir otro devocional más. No sin antes decirle que el año 2022, por ejemplo, ya es historia. Que en ese año 2022 nosotros pasamos por algunas luchas, algunas tribulaciones, las cuales nos ayudarán a seguir valorando más esta vida, lo que tenemos, lo más precioso que nosotros podemos tener actualmente es nuestra vida. Y déjeme decirle que aún nosotros como seres humanos somos tentados en repetidas ocasiones, somos tentados de muchas maneras. El maligno, dice la palabra, que está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién devorar? O sea, el diablo más que todo, cuando miramos, por ejemplo, aquellas películas, aquellas historias de National Geographic de los animales, nos damos cuenta que cada león está buscando una presa, un tigre busca una presa, y por lo general de toda la manada de venados, de marranos, de monte, de todos los animales que hay en la selva, ¿sí? El león está buscando siempre al más débil, a las jirafas, a las cebras, está buscando a la más débil para poder atrapar. De la misma manera yo me doy cuenta de que así actúa el maligno para con nosotros. Satanás, dice la palabra, que él está como león rugiente siempre buscando a quien devorar. Cuando nosotros miramos una historia que está en el Evangelio, en los Evangelios más bien dicho, se encuentra en Marcos 1 del 12 al 13, en Lucas 4, en Lucas 4 del 1 al 13 y en Mateo también, Mateo 4 del 1 al 11. Allí encontramos textos bíblicos los cuales nos van a ayudar a meditar que aún el mismo Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, entendemos que Cristo era 100% hombre, 100% espíritu, aún Él fue tentado por el maligno. Y nosotros, de la misma manera, no estamos exentos a eso. Siempre vamos a estar, vamos a ser vulnerables de cierta forma. Pero ¿sabe qué? Es vulnerable toda aquella persona que no lee las Escrituras. Desde el momento que nosotros venimos a Cristo, yo siempre digo, hay un antes y un después. Cuando nosotros venimos al Señor, somos nuevas criaturas. Por lo tanto, como somos nuevas criaturas, dice Pedro, que necesitamos, dice, la leche espiritual. Dice. Necesitamos como aquel niño que el niño pide de comer o la niña cuando están recién nacidos. Y la madre está pendiente en darle su comida. De la misma manera nosotros cuando venimos a Cristo somos unas nuevas criaturas, unos niños en Cristo Jesús. Le voy a leer un texto del cual yo siempre que lo leo he aprendido algo. Son 11 pasajes, solamente vamos a leer unos cuantos, porque en realidad estos cortos devocionales que nosotros hacemos, los hacemos siempre con el objetivo de ser precisos, concisos. Siempre tratamos de compartir un devocional que sea auténtico, que sea breve y que sea cristocéntrico. Cuando usted escucha devocionales que son breves, que son cristocéntricos, ¿sí? Que son auténticos, yo le aseguro que a usted le va a dar apetito, ganas de leer su palabra. Entonces, mi querido hermano, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lugar, si usted escucha estos cortos devocionales, déjame decirle que Dios tiene planes con usted, para con usted. No es casualidad que usted los escuche. Fíjese lo que dice el primer versículo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo, sabemos, siempre busca cualquier cosa para hacernos caer. Yo le voy a decir algo, cuando nosotros los alimentamos de la palabra del Señor, estas cosas son completamente diferentes. Porque si el maligno viene, nosotros vamos a tener palabras, argumentos para poder decirle, hasta aquí, basta, Satanás. Entonces vamos a tener palabras para decirle, vete de aquí, no me molestes, cuando nosotros usamos la palabra para bien.
la usamos a bien. El verso 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesucristo fue 100% hombre, 100% espíritu. Como hombre tuvo sed, tuvo hambre. Pero por lo tanto, él conocía la palabra, supo defenderse con la palabra. Cuando a nosotros vienen aquellas personas argumentando a mal a nosotros, nosotros tenemos la palabra. Todo ser humano en este planeta Tierra es merecedor, tiene por lo menos una Biblia para poder exponer la palabra, poder leerla y poder defenderse. Verso 3 dice, vino a él y vino el tentador, dice, hay una I. Esa I es interesante que nosotros la mencionemos. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Se dice que en el desierto, allá por Judea, las piedras tienen un parecido al pan, ¿no? Al pan que se comía en aquel entonces y al de la actualidad. Entonces, por eso trajo estas palabras el maligno. Dice, di que estas piedras, dice, él respondió y dijo, el 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que alimentarlos con la palabra, basarlos en la palabra, confiar en la palabra, saber que la palabra está allí y que la palabra siempre nos va a ayudar, la Biblia nos va a ayudar a salir de cualquier tribulación, de cualquier tristeza, ¿sí? De cualquier preocupación. Él tiene la medicina para la ansiedad, para las preocupaciones, para los dolores. Entonces dice la palabra que es como es un bálsamo a nuestro cuerpo, dice la palabra del Señor. Déjeme decirle que cuando yo llegué a Cristo, yo recuerdo que hay un antes y un después. Cuando conocemos al Dios de la palabra, nos damos cuenta de lo importante que es Dios en nuestras vidas y cómo Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti y dice, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo siempre usó palabras, siempre argumentó para que el Señor caera. Déjeme decirle algo, cuando leemos en el libro de los Hebreos, ahí tenemos un pasaje en el cual nosotros vale la pena que nosotros meditemos. Hebreos 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Cristo no tenía pecados, pero fue tentado. Dice, acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza nunca, dice. Entonces, por eso es necesario que nosotros vengamos a Jesucristo, ¿sí? Mateo nos está aclarando aquí lo que estaba pasando. Ahora, no pongamos excusas también en decir que fuimos tentados. Déjeme decirle algo, cuando nosotros tenemos al Dios de la palabra y tenemos la Biblia en nuestras manos, nosotros vamos a salir, a sobresalir, a salir victoriosos. Alguien dijo que 3 cosas son bien importantes para el ser humano. Cuando está con Cristo, andaremos de fe en fe, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Entonces andaremos de victoria en victoria, de bendición en bendición y con la fe, con esa fe que solamente la puede dar el Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ver un pasaje que está, por ejemplo, en Santiago. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, mis queridos hermanos, en estos textos bíblicos, en estos 11 versículos de Mateo 4, encontramos grandes enseñanzas, grandes ilustraciones, grandes historias, lo cual el mismo Señor Jesucristo fue tentado, fue llevado para ser tentado. Entonces dice que Él respondió, escrito está. ¿Sabe qué? El diablo siempre le va a dar la vanagloria de la vida, lo que anhela la carne. Sí, pero Cristo,
es completamente diferente. Con Cristo somos completamente diferentes. Alguien dijo que la carne anhela mucho. Y en verdad es muy cierto. En 1 de Juan capítulo 2, verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjese, sino del mundo. El mundo le ofrece muchísimas cosas, pero ¿sabe qué? Cristo nos ofrece vida eterna en Cristo Jesús. El Señor nos ofrece una carrera que nosotros como Pablo hagamos la buena carrera, lleguemos y los coronemos con ella. Entonces Jesucristo supo contestar al diablo basado en la palabra del Señor. Vamos a ver allí, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 9, verso 9, dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas, dice, las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Entonces siempre decimos que Moisés fue tipo y figura al Señor Jesucristo, que Él también estuvo en el monte Sinaí, en el monte de Dios 40 días y 40 noches. Elías también lo estuvo. En 1 de Reyes 19, verso 8 nos habla. En 1 de Juan capítulo 2, 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios, si nosotros hacemos la voluntad del Señor, vamos a permanecer para siempre. Mis queridos hermanos, estos cortos devocionales son solamente para que nosotros meditemos en ellos. Dice, las acciones que Satanás quiso darle al Señor fueron las acciones que lo que anhela la carne. Pero ¿sabe qué? Con Cristo dice que nosotros tenemos victoria. Filipenses 2, 7 dice, sino que dice, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Dice, hecho semejante a los hombres. Entonces, Cristo era 100% hombre, 100% espíritu, pero como hombre, también el maligno quiso tentarle. Entonces, mis queridos hermanos, lea las porciones de la palabra del Señor y yo le aseguro que lo que va a aprender allí, usted va a salir victorioso de todo lo que se enseña. Y por ahí tenemos pasajes como en Éxodo 17, 1 y 2. ¿Ya? Entonces, déjeme decirle algo. Cuando nosotros buscamos al Dios de la palabra, siempre vamos a salir victoriosos. El mismo Jesucristo fue tentado, pero ¿sabe qué? Cristo supo responder al maligno con la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos, respondemos con la palabra, el diablo se aleja. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros el agua, sabemos que nuestro Cristo ocupó agua, necesitó agua, porque era 100% hombre. Ahora nosotros tenemos el agua que es la palabra del Señor. Es allí donde nosotros sacamos agua, porque Cristo es nuestra roca. ¿Verdad? Dice, toda la congregación de los hijos de Israel, dice, partió, dice, del desierto de Sin por sus jornadas. Dice, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces sabemos, vea, esta historia está en Éxodo capítulo 17, verso 1 y 2. Cristo dice que es la fuente de la agua viva para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, donde quiera que usted se encuentre, decirle que no tenga temor de ser feliz y que Dios le bendiga. Bendiciones. Chao, chao.